¿Cómo estamos? Qué bendición este tiempo previo, como siempre. Gracias, hermanos. Lindas alabanzas, lindas canciones. Nos elevan el espíritu, nos conectan con el Señor. Sentimos que Dios está con nosotros. El Señor está con nosotros. Disfrutamos de su presencia. Bueno, les felicito. Ustedes son muy valientes a pesar de la lluvia. Ustedes están acá. Eso habla mucho, ¿verdad? De el deseo de sus corazones, la bendición de poder compartir juntos, por supuesto, este tiempo de compañerismo. Así es que contentos de verles a todos, algunos que no los veía, más adelante vamos a reconocerlos como siempre. Pero qué bueno, qué bueno. Venimos a este momento especial porque consideramos que además de las alabanzas, la palabra de Dios tiene un lugar sumamente importante en nuestras vidas. Creo que ustedes coinciden con eso, que han venido a la casa del Señor porque quieren oír la voz de Dios, quieren oír al Señor, quieren saber lo que el Señor nos tiene preparado para todos nosotros esta tarde. Así que vamos a abrir de una vez nuestras Biblias. Hoy les traigo ese tema que está allí titulado Una familia disfuncional. Es un poco raro ese título, pero tiene que ver con los temas que estamos desarrollando. Estamos reconectándonos porque pues vamos a seguir con temas. Próximo domingo vamos a hablar a los hombres, después vamos a hablar a las madres. Y fíjense ustedes que vamos a hablar a los niños de nuestra congregación, a los niños por supuesto que también están con nosotros y los que aún están fuera. Así es que en esa dirección vamos, seguimos los temas, una familia sana. Estamos hablando de la importancia de este tema para nosotros. Así es que vayan a sus Biblias, vamos a leer un capítulo sumamente interesante que nos va a revelar precisamente a esa familia disfuncional. ¿De qué se trata eso? Génesis capítulo 27. Voy a usar Génesis 27, pero también 25, así que vamos a estar allí conectados con todo esto. Y me alegra de que las familias estén allí unidas. Ojalá sus hijos permanezcan. A veces los hijos tienen ciertas inquietudes y por alguna razón se están moviendo. Aguántelos allí, traten de estar durante todo este tiempo para que entiendan con sus hijos la importancia de un tema como este. Otra vez Génesis 27, vamos a estar de pie si les parece y vamos a leer todo ese pasaje hasta el versículo 30 inclusive, porque es un pasaje muy completo para que tengamos una idea, una visión acerca de este tema que vamos a estar discutiendo o tratando hoy. Otra vez, Génesis, capítulo 27, del 1 en adelante. Por favor, síganme. Voy a tratar de hacer la lectura rápida y amena para que usted me siga y allí usted se conecte en lo que vamos a hacer hoy. Dice la palabra del Señor. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y fue a Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo: he aquí, yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre: he aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso y yo lampiño, y quizás palpará a mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz, y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en su casa, y vistió a Jacob, su hijo menor.
y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío. E Isaac respondió: heme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga. Entonces Isaac dijo a su hijo: ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió: porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. E Isaac dijo a Jacob: acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y no le conoció porque sus manos eran vellosos como las manos de Esaú. Y le bendijo y dijo: ¿Eres tú, hijo mío, Esaú? Y Jacob respondió: yo soy. Dijo también: acércame y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob le acercó, e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac su padre: acércame ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante los pueblos y naciones se inclinen a ti, y sé Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Ahora, tomen en cuenta el versículo 30, por favor. Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra que hemos leído y la que vamos a leer. La verdad es que estamos en presencia de un pasaje que no solo nos hace pensar acerca del tema que vamos a traer, sino cómo vemos en la palabra, Señor, a los hombres exactamente como son, aún siendo cristianos, aún siendo hijos de Dios, como son. Y nos revelan, Señor, las actitudes propias de intereses, ambiciones. Y, Señor, de eso queremos hablar. Ayúdanos, por favor, esta tarde. Danos tu gracia para traer este mensaje. Habla a tu iglesia según la necesidad de cada uno de nosotros. Este es un tema que nos ayuda mucho. Nos va a tocar como padres, como madres, como hijos. Permite, Señor, que esta tarde nuestro corazón se abra para captar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermano, pueden sentarse. Una familia disfuncional. Una de las expresiones muy oídas en este tiempo al hablar de las malas relaciones entre padre e hijo, o esposos y esposas, es la de hogares disfuncionales. A lo mejor usted ha oído esa palabra ya. Es muy popular. Con esto se define una familia en la que los conflictos, las malas conductas y el abuso se producen continua y regularmente. Cuando esto ocurre, los miembros de la familia llegan a ver como normal las cosas que son anormales. Ahora, interesante que una amiga de esta expresión se conoce como las relaciones tóxicas. También usamos mucho esa palabra. No solamente hablamos de hogares disfuncionales, sino de relaciones tóxicas. Es para hablar entonces de aquellas situaciones donde precisamente las relaciones entre una pareja o entre los hijos, padres e hijos, no es buena. Simplemente es así, es tóxica. Es interesante que estos vocablos entonces nos hacen ver a una familia que no es normal. Ahora uno se pregunta, ¿eso es normal entre la gente que no conoce a Dios, que no tiene temor a Dios? Pero ¿es normal eso en una familia cristiana? Pues decimos que no es normal. Ahora, cuando uno comienza a estudiar el asunto, se da cuenta
que aún en la Biblia nos encontramos con una familia disfuncional, con una familia que siendo cristiana, precisamente vivía en esa condición. ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando de 4 personajes que yo quiero que ustedes los tomen muy en cuenta, que es Isaac, que es Rebeca, que es Jacob y que es Esaú. ¿Qué sucedió con esta familia? Bueno, para darle un poco de historia muy rápida, Isaac era hijo de Abraham. La historia, cómo se conoció con Rebeca, es una historia muy romántica, muy hermosa. La Biblia habla de que de que un siervo de Abraham fue y buscó entre la familia a una novia para Isaac y la encontró, que se llamaba Rebeca. Él puso varias señales y las señales fueron contestadas. Y al final Rebeca regresó con el siervo de Abraham. Entonces se casaron, formaron un hogar, tuvieron 2 hijos, gemelos, muy especiales. Y allí comenzó la historia, la que estamos leyendo. Uno suponía o supone que una familia de esta pues simplemente iba a tener un hogar muy feliz, un hogar sin complicaciones, un hogar sin problemas, porque pues ese hogar nació supuestamente bajo la voluntad del Señor. Pero hermano, estamos en presencia de otra cosa. Ahora, ¿por qué este tema? ¿Por qué traemos este tema? Porque nos vamos a identificar nosotros como familia, como hijos de Dios, como esposos, como padres, como hijos. Nos vamos a identificar. Porque aún en una familia cristiana, que es lo más curioso de esto, pudieran haber relaciones disfuncionales o tóxicas. Ojalá no sea esa la experiencia de nosotros como iglesia. Todo lo contrario, que podamos decir no. En medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras situaciones, estamos viviendo una relación hermosa con el Señor. Y que esa relación pues cada día honra al Señor. Bueno, ojalá que así sea. Pero usted esta tarde se va a identificar, va a reconocer, va a ver hasta dónde entonces en mi familia es disfuncional, hay relaciones tóxicas o qué está pasando. Vamos entonces a pensar en esto. Interesante que cuando hablamos entonces de este tema, tenemos que ir a la palabra del Señor. ¿Ya oramos, hermano? ¿Oramos, verdad? Cuando pensamos en este tema, es que tuve un lapsus de momento, tenemos que ir a un análisis detenido de este texto para entender entonces cómo en un pasaje como este encontramos a una familia disfuncional. Y vamos a comenzar por el hombre, vamos a comenzar por el esposo, vamos a comenzar por el padre. Tenemos entonces a un padre gobernado por sus caprichos. Esa es la primera verdad que encontramos aquí. ¿Dónde está ese texto? Versículo 28. Allí ahora vayan ustedes atrás al capítulo 25 de Génesis y por favor vean el versículo 28 de este pasaje. Y allí vamos a encontrarnos entonces con esta historia de Isaac, por supuesto, dentro de todo este pasaje. ¿Qué dice ese versículo? Toma en cuenta porque vamos a hacer aplicación tanto para Isaac como para Rebeca después. Dice el versículo, Isaac quería más a Esaú porque le gustaba comer de lo que él cazaba, pero Rebeca quería más a Jacob. Estoy leyendo otra versión. Ahora vayan a la versión que ustedes tienen, la Reina Valera, que dice lo mismo. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí tenemos, hermano, el primer y gran problema de una familia disfuncional. Pero vamos a analizar entonces el texto pensando primero en el padre. ¿Cómo fue el causante de esa situación familiar? ¿Cómo es que el padre entonces, que es llamado para ser cabeza del hogar, precisamente se constituye en un problema en este contexto? He aquí una poderosa razón para crear una familia disfuncional: el favoritismo entre los hermanos. Ahí está la clave. Cuando uno busca las razones de esta actitud de Isaac para con Esaú, pronto descubre el secreto. ¿Dónde está el secreto? Vayan al versículo 25 para que veamos esto, para que sigamos analizando eso. Por favor, mantenga sus Biblias ahí porque la vamos a usar bastante. Vamos a ir explorando precisamente esas verdades para nosotros.
El versículo 25 dice, y salió el primero, está hablando del nacimiento de estos muchachos, de estos gemelos, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Luego el versículo 26 dice, después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y dice que Isaac era de edad ya de 60 años cuando sucedió esto. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con esto? Cuando nació Esaú, el padre, ustedes saben que nosotros los padres, cuando tenemos esa expectativa del primer hijo, la primera hija, pues estamos allí en ese momento tan especial. ¿Cómo va a salir? ¿Quién va a ser? ¿De qué color va a ser? Y comenzamos allí quizás a preguntarnos, ¿cómo vendrá? Y hay toda la expectativa. Pues esto es lo que sucedió. Había toda una expectativa en el caso de Isaac, y nació. Y resulta que el primer muchacho que sale, dice el texto que era rojo. Era de un color rojizo y además era muy velludo. Por supuesto, cuando yo me imagino a Isaac, se enamoró inmediatamente del muchacho. Al verlo hermoso de esta manera como era. Y el texto va a decir después que Jacob era lampiño, era todo lo contrario. Entonces aquí tenemos a Isaac ya comenzando, como que dice, a distinguir, a un favoritismo, porque el hijo que nació, como que ese primero pues le pareció que aún era, de alguna otra manera, cautivó su corazón. Vamos a verlo de esa manera para no entrar tanto en detalle. Es interesante que además de eso, dice el texto, que Isaac amaba a Esaú. ¿Por qué lo amaba? Porque era cazador. Ahora, todo esto lo vamos a ir analizando en esta historia, porque al mostrarnos precisamente a este padre que lo denominamos un padre caprichoso, en este asunto de ver esta situación de un hogar disfuncional, estamos entonces viendo que él tenía una preferencia no solamente por la forma como nació, pero también porque aquel hijo era un hijo fuerte, era un hijo que le ayudaba en este caso, pues, sobre todo, pues, cumplía sus caprichos, como era el caso de era un cazador experto, y por supuesto esto a Isaac le encantaba de su propio hijo. Ahí tenemos esa parte. Hermanos, hay una tendencia muy marcada a inclinarse por ciertas personas. El favoritismo, lamentablemente, se da entre los hogares, y de repente hay padres que comienzan a ver mejor a un hijo que el otro, e inconscientemente comienzan hasta a compararlos. Y hermanos, cuando eso comienza a suceder, allí entonces usted está dando oportunidad para que esa preferencia, ese favoritismo, se comience a ver entre sus muchachos, entre sus hijos, y esto va a crear una situación, por supuesto, sumamente difícil, que va a traer sus consecuencias, por supuesto, en ese aspecto. Interesante que Isaac le va a decir a su hijo, en este caso a su hijo Esaú, que para darle la bendición, él entonces le pide que por favor vaya a cazar y traiga de su cacería algo y le prepare precisamente para que él coma. Estamos hablando de un padre caprichoso. Escuche esto, esta es la idea, este es lo que quiero enfatizar aquí. Un padre caprichoso que precisamente por satisfacer la necesidad de orden física, él prefirió a ese hijo en esas circunstancias que por supuesto satisfacía sus necesidades. Es interesante pensar en este caso, en este hijo, porque precisamente lo vemos de esa manera. Hubo una preferencia desde un principio de parte de Isaac hacia su hijo. Nada le hacía más feliz en los últimos años de su vida como tener esas comidas preparadas por su hijo predilecto. No sabemos qué había pasado, pero al parecer la comida de Rebeca como que no le satisfacía mucho a Isaac. Tanto así que dice el texto que él siempre estaba allí, como quien dice,
dispuesto, estaba buscando, estaba esperando que su hijo predilecto pudiera entonces satisfacerlo en cuanto a esta necesidad. En un sentido, su hijo malacostumbró al padre con esos platos exóticos. Lo curioso de este acto es que Isaac precisamente acondicione la bendición en función de una comida. Él dijo, ve, casa para darte la bendición. Y todo esto entonces nos revela que muchas veces los caprichos de los padres, sin tomar en cuenta lo que va a ser su hijo, de alguna otra manera, como tal, como persona independiente, precisamente los caprichos de los padres influyen de tal manera en sus hijos, y aquí estamos en presencia de este caso. En ese sentido podemos entonces estar hablando de un Isaac que pudiera tener el síndrome de lo que sucede muchos, en algunos adultos, por ejemplo, el síndrome de la complacencia para sí mismo, aun sin importarle a sus hijos mismos. Y esto, hermanos, es algo que debemos tomarlo muy en cuenta a la hora de ver precisamente hasta dónde nosotros como padres tenemos esas preferencias también por los hijos y nos están indirectamente llevando a ver en nuestros hijos esas actitudes, esas acciones, producto, repito, de nuestros propios caprichos. Y este texto es muy claro en ese aspecto. Pero también vamos a ver a una madre gobernada por la intriga. Ahora vamos a pensar un poco en Rebeca, porque ella aparece aquí también. Otra vez, ubíquense en el versículo 28 del capítulo 25, porque allí tenemos estos dos aspectos. Dice otra vez el texto del versículo 28, allí pueden ustedes leerlo. Dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Ahora, vea esto, mas Rebeca amaba a Jacob. Ahora, cuando uno lee este pasaje, inmediatamente uno descubre que en efecto no solo está en presencia de un hogar disfuncional, sino de un hogar donde el padre y la madre se dividen en los amores por sus hijos. Y esto va a crear una tremenda confusión en los hijos, porque precisamente uno es preferido por el padre y otro es preferido por la madre. ¿Cuáles van a ser los resultados? Pues lo que estamos revelando esta tarde en esta situación. El favoritismo, mis amados hermanos, en esta historia se vio por la satisfacción de las preferencias de sus padres para con sus hijos. Ya hemos hablado del caso de Isaac con Esaú, porque él satisfacía sus caprichos culinarios, pero ahora tenemos a la madre Rebeca también con un favoritismo por Jacob, porque él complacía los caprichos hogareños. Ahora, por favor, cáptenme lo que quiero decir con esto. Esaú, por supuesto, se manifiesta como un hombre fuerte, un hombre rudo, un hombre del campo. Imagínense ustedes a un hombre estirando el arco, llevando, por supuesto, la caza que buscaba para su papá. Toda la característica de Esaú era un hombre rudo, muy fuerte. Pero Jacob su carácter era más débil, era más tranquilo, más calmado. Era alguien que estaba simplemente, tenía su vida muy hogareña. Entonces, mientras Esaú complacía al padre de esta manera, Jacob complacía a la mamá de otra forma. Vamos a imaginarnos a un Jacob en el hogar, haciendo las cosas del hogar, limpiando la casa, haciendo la cama, haciendo todas las cosas. De hecho, también Jacob, es interesante que Jacob también era un excelente cocinero. Y esto es interesante este detalle porque Esaú era un buen cocinero, pero de esas comidas exóticas del campo, mientras que Jacob lo va a hacer en el hogar. Todo esto entonces nos revela una situación propia de lo que estaba sucediendo allí. Amadas hermanas, no se me pongan bravos con lo que voy a decir, pero hay madres que ejercen un control absoluto en la vida de sus hijos. Escuchen, al parecer esto estaba sucediendo con Rebeca. El síndrome de una mujer, una madre controladora, controlando todas las cosas de sus hijos. Cuando eso sucede, por supuesto, usted tiene que saber que ese hijo le va a obedecer siempre, pero le está obedeciendo de una manera como coaccionado. No es de una manera natural esa obediencia.
Entonces tenemos un problema. Otra vez, Rebeca vio que no podía con el carácter indomable de Esaú. Por supuesto, no podía. Pero entonces sí podía con el carácter de Jacob, porque era del hogar. Era más, era más llevadero. Y mis amados hermanos, las comparaciones en el hogar, en ese hogar de Isaac y Rebeca, deberían estar a la orden del día. Mientras Isaac decía, este es mi hijo preferido porque él me hace esto y me hace lo otro. Rebeca decía, pues este es mi hijo preferido porque de igual manera él me ayuda en la casa. Esaú no me ayuda en la casa, solamente te ayuda a ti, pero Jacob me ayuda en la casa, en todas las cosas. Y allí uno puede ver las peleas que se daban propias de lo que sucede muchas veces en nuestros hogares. Pero aquí hay algo interesante, hermano, también. Vayan ahora al capítulo 27, por favor. Para que ustedes vean entonces cómo Rebeca se prestó para una mentira en el asunto de la bendición del hijo. Vean lo que dice el pasaje. Versículo 5. Y Rebeca estaba oyendo, escuche esto porque este detalle es interesante. Estaba oyendo cuando hablaba Isaac. ¿De qué hablaba Isaac? Isaac le había dicho a su hijo, vaya a cazar para darte la bendición. Y ahí estaba Rebeca escuchando. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano. Uno se lo imagina de esta forma diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora, escuche esto. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré de ellos las viandas que a tu padre le gusta. Y tú le llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga antes de que muera. Ahora, hermano, Rebeca era una mujer absolutamente astuta en ese sentido, porque como quiera que sea, ella sabía lo que estaba sucediendo, o lo que iba a suceder, quiero decir. Y hermanos, otro de los pecados revelados en este pasaje, en este hogar disfuncional, es la mentira. Se da una mentira, tanto de parte de Rebeca como de parte de Jacob. El momento para dar la bendición al hijo mayor había llegado. Isaac sabe que su hora de morir es inminente. Él está viejo, está ciego y está cansado. Como era su costumbre, entonces invitó al chef. ¿Cuál es el chef? En este caso era Esaú, para que le preparara la comida que a él le gustaba. Obviamente, entonces, mientras eso se da, Rebeca escuchó lo que estaba sucediendo. Ahora, ¿a dónde quiero llegar con todo esto? Hermanos, que Rebeca sabía que esa bendición, que era tan importante, la iba a tener era Esaú. Pero de alguna otra manera, Rebeca sabía que esa bendición no era para él, sino era para Jacob. Ahora, más adelante yo voy a concluir diciendo que en un sentido, Rebeca estaba haciendo algo bueno, pero con procedimientos malos. Porque en efecto, Jacob era, según la profecía, en quien iba a recaer la bendición. Pero Rebeca se está adelantando. Rebeca está impulsando una situación que no era necesaria. La manera como ella entonces preparó todo, incluyendo la comida y la forma como vestiría a Jacob, es propicia de una madre calculadora, osada y decidida hasta lograr la bendición para Jacob. Y hermanos, estamos en presencia de una madre que decidió que esa bendición no se la podía quedar al hijo mayor. Por lo tanto, hizo todo lo que tenía que hacer. Uno puede ver aquí entonces la tensión de Jacob en medio de esa situación. Porque él también tuvo que mentir. ¿Cómo mintió Jacob? Bueno, cuando llegó y su padre comenzó no lo veía, pero olía y decía, el olor es de mi hijo mayor, pero la voz es de la voz de Jacob. Y entonces allí estaba Isaac en ese dilema, ¿quién es entonces? Y cuando le pregunté, ¿y cómo fue que ya conseguiste esa casa? Mintió diciendo, porque tu Dios me ayudó a conseguirla. Allí mintió también. Y entonces la mentira se va propagando para finalmente pues que se logre esto. Amados hermanos, aquí hay algo interesante. Al final aquella madre logró su objetivo a través del engaño, pero déjeme decirle esto. Logró su objetivo a través del engaño,
pero a un alto precio, muy alto precio, porque cuando en efecto Esaú llegó y se sintió engañado por su mamá y especialmente por su hermano Jacob, él dijo estas palabras: el tiempo vendrá cuando mi padre morirá y yo te voy a matar. Ahora, estamos escuchando algo que impacta, porque son dos hijos viniendo del mismo hogar, bajo esta situación, pero ahora precisamente por el engaño, por la mentira y por todas las cosas que se están dando, ahora viene una reacción muy propia, que es precisamente en el caso específico de, que por supuesto lo dice Esaú, refiriéndose a la situación que está pasando. Amada familia, amados hermanos, amada iglesia, cuando la mentira es lo que reina en una casa, en un hogar, usted no puede esperar otra cosa, sino consecuencias muy, pero muy desastrosas en la vida de los miembros del hogar. Así es que este pasaje nos muestra precisamente a una mujer, a una madre, estamos hablando precisamente de una madre dominada por la intriga. Estamos hablando hasta ahora de un padre caprichoso, de una madre con intriga. Ahora vamos a ver ahora el caso de Jacob. Un hijo gobernado por la ambición. Esta es ahora la parte que vamos a analizar. Vayan al versículo 33 del capítulo 25. Y allí nos vamos a encontrar con esta historia. Mira lo que dice el versículo 33. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Estamos hablando entonces, estamos retrocediendo, estamos hablando del momento cuando Esaú va a vender su primogenitura. Dice el versículo otra vez. Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él le juró, y escuche, y vendió a Jacob su primogenitura. O sea, la vendió en este caso Esaú a Jacob. Cuando uno sigue la historia de esta familia, pronto descubre la falta de fe y la falta de esperar en Dios para que en efecto se dé el cumplimiento de todo esto. Y esto es lo que origina esa disfuncionabilidad en la familia. ¿Por qué razón? Porque es un adelanto de las cosas que van a suceder y que deben suceder en el contexto de la voluntad de Dios. Hay un adelanto de todo esto, o hay una interrupción de esto. Y aquí estamos en presencia precisamente de lo que va a suceder. Estamos hablando de Jacob. ¿Quién fue Jacob? Bueno, la primera cosa que descubrimos que el nombre de Jacob significa suplantador, engañador. Ahora, capte esto que le voy a decir. Cuando ellos estaban en el vientre, la profecía decía, se le reveló a Rebeca, que en ti hay dos naciones que están combatiendo. Hay dos fuerzas. Y dice, y el mayor servirá al menor. Y es interesante que dice que cuando Jacob está naciendo, nace primero el pelirrojo y velludo, pero detrás de él viene Jacob, pero no viene solo, viene agarrado del calcañar de su hermano. Hermano, ese detalle es muy curioso en la palabra del Señor. No está puesto por casualidad, porque Jacob se conoce como el suplantador, como el engañador. Y en ese momento, antes de salir, dice, no, yo salgo pero voy a salir agarrado de ti para que sepas que tú me vas a servir a mí. Y en ese sentido, entonces se le pusieron el nombre de Jacob, el suplantador o el engañador. Ahora, ¿por qué estamos mencionando esto? Porque de acuerdo a esto, entonces, volviendo al tema de la primogenitura, era para Jacob. En efecto, la primogenitura era para Jacob. ¿Por qué razón? Por la profecía, otra vez, la profecía dice, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos de tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Esa era la profecía. Y uno se pregunta aquí, ¿cómo es que desde la misma palabra de Dios nos está revelando precisamente que era Jacob y no Esaú, el hombre que iba finalmente a ser el heredero de la promesa que venía desde Abraham para acá? De acuerdo con esto, entonces, la primogenitura era para Jacob por decisión divina. De esta manera, Dios no necesitaba ser ayudado por Jacob, y menos en la forma como lo hizo, aprovechándose de la debilidad de su hermano. Y hermano, Jacob es un fiel reflejo de esos creyentes que tratan de ayudar a Dios para lograr su propósito.
Dios les ha dicho que esperen, Dios les ha dicho que allí está su promesa, pero simplemente se adelantan a esa promesa porque piensan que finalmente Dios como que no la va a dar. Hermanos, jóvenes que me escuchan, apreciados míos, no se adelanten a los planes del Señor. Porque cada vez que usted se adelanta a los planes del Señor, usted no solo interrumpe el plan de Dios, sino que echa a perder el programa, lo que Dios tiene preparado para usted. Y de esa manera entonces asistimos a creyentes que se adelantaron a los planes de Dios, no esperaron, no supieron esperar. Y esa bendición que venía en camino, como era el caso del que estamos aquí trabajando o mencionando, entonces hay una interrupción. La ambición es un pecado y será más notorio cuando no le damos a Dios su lugar y su tiempo para que se cumplan las promesas. Jacob, escuche, era el heredero de la promesa, de la bendición de Abraham. Pero aquí tenemos a él entonces adelantándose a esto a través de un engaño. ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, Esaú fue a cazar, venía bien cansado. No sabemos si traía algo para preparar, pero estaba bien cansado, con una terrible hambre. Y entonces Jacob, que también era experto cocinero, era un buen chef también, había preparado un guisado riquísimo. Y seguramente cuando él llegó, lo primero que percibió fue un olor agradable, una comida exquisita. Y él le dice, hermano, quiero que me des comida porque tengo mucha hambre. Y dice, está bien, te doy comida, pero si me juras que me vas a dar la primogenitura. Ahora, hermano, no estamos hablando de cualquier cosa. La primogenitura era aquello que representaba al primogénito de la familia con todos sus derechos. Y en ese momento Esaú simplemente dijo, pero bueno, total, yo me voy a morir, ¿para qué me sirve esto? Vamos a verlo luego también. Y hermanos, allí sucede algo que tremendo precisamente porque Jacob engañó a su hermano diciéndole, ok, te doy mi guisado, pero tú me das tu primogenitura. La ambición es un pecado. Y otra vez, será más notorio cuando no le damos al Señor en primer lugar. Vayan al versículo ahora 35 y 37 del capítulo 25 para que veamos que esto también fue bajo el consentimiento y el engaño de la madre. Ahora vamos a ir conectando la primogenitura y la bendición. En ambas cosas, Jacob es un engañador y se une a ese engaño también con su mamá. Dice el versículo, y él le dijo, vino tu hermano con engaño. Está hablando ahora Isaac, y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien llamaron su nombre Jacob, pues me ha suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, escuche esta expresión porque es como muy triste. ¿No has guardado bendición para mí? ¿Cuál fue la respuesta de Isaac? Isaac respondió y dijo a Esaú, he aquí yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a tus hermanos, de trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré ahora a ti, hijo mío? Jacob logró por 2 engaños tanto la primogenitura como la bendición. Y otra vez, hermanos, la madre consentidora, la madre que preparó todo también juntamente con él, hizo posible que Jacob lograra aquello, pero bajo engaño. Ahora, ¿qué es lo que queremos explicar con todo esto? Rebeca sabía de la bendición que era para Jacob, pero simplemente ella se fue por otros caminos, actuó de otra manera, juntamente con su hijo, y estas son las consecuencias. Teniendo a una madre consentidora, se hizo pasar por Esaú, aprovechando la ceguera de su papá. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Ahora hay un hombre viejo engañado por su hijo más pequeño y a un hombre joven, Esaú, engañado también de lo que era suyo. ¿Cuáles son los resultados? Pues aquella mentira que acarreó todo este engaño, generó un odio único, un odio tan grande en el caso de Esaú, que decidió, como dije antes, matar a su propio hermano.
escuche esto, se le hace un gran daño a la familia cuando dos padres cristianos deforman la crianza de sus hijos. Y uno se pregunta, ¿cómo es que un padre cristiano, una madre cristiana puede deformar la crianza de sus hijos si lo que está recibiendo es precisamente una educación cristiana? Pues hermano, escuche esto. Estamos asistiendo a hogares disfuncionales, aún entre los cristianos, porque los padres no han entendido la manera como educar, cómo conducir a sus hijos. Y aún trayéndolos a la iglesia, siendo parte de la vida de la iglesia, pudiera darse en el hogar cosas que uno desconoce, y esos padres consentidores entonces están preparando, están criando, están desarrollando hijos que a la postre, aún en una crianza cristiana o con una formación cristiana, van a ser hijos disfuncionales. Ojalá esa no sea nuestra experiencia. Ojalá eso no sea lo que precisamente nosotros estamos haciendo. Y finalmente, tenemos a un hijo gobernado por las pasiones. Ahora vamos a hacer un resumen. Hemos hablado de un padre caprichoso, de una madre que estaba llena de intriga. Tenemos a un hijo ambicioso y ahora tenemos a un hijo gobernado por las pasiones. ¿Dónde está eso? Vayan al versículo 32 del capítulo 25. Mire lo que dice ese versículo. Entonces dijo Esaú, mire lo que dijo Esaú, qué cosa, hermano. He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Usted está escuchando a Esaú, el primogénito? ¿Está escuchando a alguien como él decir semejante cosa? ¿Para qué me sirve la primogenitura? Bueno, obviamente no estaba consciente de lo que estaba diciendo, porque la primogenitura le servía para que él fuera el representante después que muriera Isaac de todo el emporio familiar, de todo lo que tiene que ver con la familia. Por supuesto que le servía. Este texto es revelador, mis amados hermanos. De una manera muy simple y natural, Esaú vendió su primogenitura porque según él iba a morir. Ahora, ¿cómo que iba a morir? Si apenas tenía 40 años. Era muy joven. Y él ahora dice, pues, ¿para qué me sirve esto? Y de todas maneras me voy a morir. Este hombre simplemente tiró las recompensas futuras que traía consigo la primogenitura por las cosas gratificantes del presente. Este hombre satisfizo su hambre por un momento, pero ¿qué hay del mañana? Vendió su mañana, comprometió su mañana por una satisfacción del momento. Amada iglesia, cuando eso sucede en nuestras vidas, cuando nosotros no nos percatamos de lo que nos espera, de lo que el Señor tiene preparado, y le damos rienda suelta al apetito del momento, satisfacemos aquellas cosas muy nuestras del momento, le estamos diciendo a Dios que no nos importan las bendiciones, que no nos importa lo que Él tiene preparado para nosotros más adelante. Y por supuesto, estamos en presencia de un caso sumamente triste. Esto produjo un punto de inflexión en Esaú como heredero de la promesa. A este respecto tenemos que afirmar que lo que dijo alguien llamado Rabino Split, él dijo, nadie que desprecie su derecho de nacimiento puede ser el guardián confiable de un pacto pensado en la eternidad. Y eso fue lo que sucedió con él. Él despreció, menospreció las bendiciones simplemente para satisfacerse en un momento de hambre que la tuvo. Esta historia es muy triste, hermano, porque déjeme decirle esto que me llama la atención en este estudio que hice al respecto. Dios sabía del carácter de Esaú y sabía quién era. Y aun cuando el carácter de Jacob era también así, engañoso, al final Dios, entre los dos malos, decidió por el menos malo, que en este caso es Jacob. Porque él sabía que Esaú no era la persona indicada. Y esto me lleva a esta parte final. Voy a leer ahora en Hebreos capítulo 12, para que ustedes vean este versículo, capítulo 12, versículo 16 y 17. Miren lo que la Biblia más adelante va a decir de Esaú. ¿Qué dice? No sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para
para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Eso lo dice Hebreo después, muchísimos años más adelante. ¿Cómo califica la Biblia entonces a Esaú? Como profano y como fornicario. Pero estamos hablando del hijo, del primogénito, del que se suponía que iba a tener la herencia, la bendición, de la promesa. La Biblia lo califica precisamente de esta manera. ¿Qué significa esto? Su carácter rudo y fuerte lo hizo propenso a los deseos de la carne, sin importarle los privilegios de los cuales era merecedor. Mire, tan desviado ya era Esaú en su condición, que dice la Biblia que a los 40 años se buscó 2 mujeres. Pero no de las mujeres de la familia de Isaac o de Abraham, sino de mujeres paganas. Y dice que eso fue un tremendo dolor de cabeza para el papá y para la mamá. Él se rebeló contra todo eso. Él manifestó que era en efecto un profano. Ahora, la palabra profano, hermano, es una palabra muy fuerte. Es alguien irreverente hacia las cosas de Dios. Y eso quedó comprobado con el carácter de Saúl. Además de profano, era un fornicario. Al casarse con estas mujeres paganas, se probó a sí mismo ser indiferente a los sentimientos de sus padres, pero sobre todas las cosas, se probó a sí mismo que no era el hombre indicado de la promesa y de la bendición. Ahora, mire cómo trabaja Dios. Estamos hablando de un hogar disfuncional, donde el padre tiene un hijo preferido, la madre tiene una hija preferida, el hijo es engañador, el otro es un profano. Y allí entonces, de allí vamos a venir nosotros ahora, que todo esto es muy interesante. Porque esto va a seguir la promesa. La promesa que se le dio a Abraham sigue entonces en la vida de Jacob. Ahora, déjeme resumirlo esto para ir ya cerrando. Jacob se fue por la amenaza de Saúl. Se fue y fue a llegar hasta Labán, su tío. Y allí vivió. Ahora, allí siguió el hombre con su etiqueta, con su ADN, engañador. Porque también va a engañar a su tío. Se consiguió 4 mujeres. Tuvo 13 hijos. De los 13 hijos, tuvo una hembra, Dina. 12 hijos, que por cierto de allí vienen las 12 tribus. 11 de ellos eran malos, muy malos, pero malísimos. Muy malos. Judá, que es de donde viene nuestro linaje y de ahí viene Jesucristo, fue uno de los peores. Ahora, en medio de todo de ese hogar tan disfuncional, con los abuelos y ahora también con el padre, va a venir algo interesante, y es que nació un hijo llamado José. Ahora, cápteme aquí, hermano, para que veamos todo esto dentro de la grandeza de Dios y la misericordia de Dios. ¿Qué se dice de José? Cuando hablamos de los llamados hogares disfuncionales, entre los males de esta palabra se definen los divorcios, padres ausentes, hijos arruinados. Y la percepción que uno tiene de esto es que en efecto salen hijos anormales. Y eso fue lo que produjo esta situación en el caso de Jacob. Él siguió con esa vida, pero allí nació un José. Déjeme darle estos datos de José. De José se dice que fue vendido por sus hermanos. Fue vendido a Egipto. Casi lo mataron. Lo lanzaron en una cisterna, pero la cisterna no tenía agua. Y pensando que estaba muerto, al final lo sacaron, se lo vendieron a los amalecitas. Y ellos lo vendieron a Potifar. Llegó a Egipto. Y hermanos, ustedes conocen la historia, pero quiero resumirla de esta manera. De ese hogar disfuncional, salió un José. Y José llegó a ser un tipo de Cristo. Un joven puro,
Fue enfrentado a la más terribles circunstancias. Estuvo preso. Fue sometido a la tentación más fuerte que puede ser sometido un joven de su edad, la mujer de Potifar. Se mantuvo puro. En medio de todo esto nunca faltó, nunca se quejó, nunca comprometió sus principios, nunca perdió su poder espiritual. En la más dura tentación se mantuvo fiel para la gloria de Dios. Su vida demuestra el triunfo de la fe. Sus abuelos no fueron modelos, ni tampoco su padre, pero nos muestra que aún de un hogar disfuncional pueden venir hijos excepcionales. Dios cumple al final su promesa a pesar de las fallas y a pesar de los errores. Creo, hermanos, entonces, esta tarde decir y concluir con esto, que al final Dios va a cumplir sus planes a pesar de nosotros. A pesar de nosotros, Dios va a cumplir sus planes. ¿Qué sucedió entonces? Jacob, y mire lo curioso de esto, se convirtió en Israel, porque su nombre fue cambiado para Israel. Y de allí vino entonces el gran pueblo de Israel. Las 12 tribus, 10 de ellas desaparecieron, pero siguió después Benjamín y Judá, y después se quedó Judá, y de Judá nació nuestro Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso que Dios trabaja finalmente en nuestras circunstancias muy adversas, muy difíciles? Pero Dios trabaja, ¿sabe por qué? Porque nadie le va a interrumpir el plan de Dios. A pesar de nosotros, a pesar de un hogar como ese, nadie le va a interrumpir a Dios su plan. Y esto es lo maravilloso de esta promesa y de esta palabra. Que a pesar de las circunstancias adversas, seguramente usted se ha identificado en muchas de las cosas que he dicho esta tarde. Usted va a oír en la quietud de su corazón esta tarde: hijo mío, yo te he escogido hoy, y a pesar de tus fallas, a pesar de tus errores, yo voy a cumplir mi propósito en ti. Porque lo tengo, porque tú eres valioso, porque tú eres alguien por quien yo di mi vida y vales mucho. Pero hermanos, tenemos entonces que pedir al Señor que nos ayude a no ser como Isaac en esa etapa de su vida, porque al principio Isaac fue, por supuesto, un hombre muy de Dios, o Rebeca con todas las cosas que hizo, o Jacob, y menos como Esaú. Nosotros tenemos que ser como José, esa vida llena de piedad, de pureza, tan consagrado. Y qué lindo pensar que aún de un hogar disfuncional sale un hijo excepcional. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Que no hayan hogares disfuncionales en esta amada iglesia. Que haya hogares funcionales, normales. Que a pesar de las circunstancias, hijos, por favor, escúchenme, ustedes que son parte de esta linda familia cristiana. No hagan que sus padres hagan cosas que van en contra aún de las verdades de la palabra del Señor. Vivan vidas ejemplares, consagradas, dedicadas al Señor. Y Dios y solo Dios se glorificará en ustedes para siempre. Amén. Vamos a estar de pie para orar. ¿Se sienten identificados con este mensaje? Seguro, hermano, seguro que sí. Hay cosas que nos damos cuenta que están funcionando y que estos llamados de atención de la Biblia nos dicen: no, yo quiero un hogar realmente que funcione para el Señor. Quiero un hogar que le sirva a mi Señor. Yo no quiero un hogar donde todos andemos por diferentes partes. O usted que está pensando casarse, lo que anhela es precisamente un hogar no disfuncional, sino un hogar funcional. Un hogar hermoso donde la presencia del Señor sea la que reine para siempre. ¿Qué tal si ora conmigo en su corazón? Yo no sé cómo llegó usted esta tarde acá. No sé hasta dónde este mensaje ha podido llenar su corazón, pero déjeme decirle esto.
Creo firmemente en el Dios de la promesa, en el Dios de la bendición. Y esa bendición que se la dio a Abraham, siguió en Jacob. Aún siguió en sus hijos, porque Jacob los bendijo. Y allí estuvo un hombre como José, que fue instrumento para que Israel llegara a Egipto y allí se establecieran y se comenzó la gran nación de Israel después de 400 años. ¡Qué maravilla! Y ver entonces de esa forma cómo Dios trabajó, pero Él se aseguró de que su bendición no iba a ser interrumpida, cancelada por la actitud de los hombres. Ora en tu corazón de esta manera. Padre, gracias por tu palabra, preciosa palabra. Señor, cuánta verdad encontramos en ella. Cómo nos enseña tu palabra. Cómo nos muestra a los hombres como son. No son dioses o semidioses, son hombres de carne y hueso, llenos de pecados, de errores, fallándote y fallando y fallándonos. Y nosotros también. Pero lo hermoso de todo esto, Señor, es que contamos con el Dios que nos acompaña, que nos guarda, que nos guía, que nos dirige y que a pesar de las circunstancias por las cuales atravesamos, Señor, tú nos amas tanto y deseas darnos hogares felices, familias sanas, padres responsables, madres responsables, hijos responsables, y que en todo, Señor, podamos adornar la belleza de esa vida que nos das, de tu palabra, de tu doctrina. Padre, gracias, porque nosotros somos el producto de tu amor, de tu intervención, de tu obra. Te damos gracias por los hijos que nos has dado, Señor. Oramos por ellos para que sean hijos preciosos, salvados, que te honren, Señor. Yo oro esta tarde por los esposos que tenemos, los padres que tenemos. Oro por las madres, Señor, que tú les des sabiduría a esas madres que tienen sus hijos adolescentes, que están luchando con ellos, que están viendo cómo sus hijos se están yendo en otra dirección. Dale, Señor, a esas madres, a esos padres, la sabiduría para educar a sus hijos. Que no se pierdan nuestros hijos en medio de nuestra vida cristiana. Libra a nuestros hijos, Señor, de los tentáculos del mundo, de las mentiras, como hemos hablado hoy. Líbralos, Señor, de esas cosas que no son propias, que no vienen de ti. Y dale a nuestros hijos la visión que le diste a un José, que dijo, no haré algo que desagrade a mi Dios. Que esa sea la convicción profunda en la vida de nuestros hijos. Gracias una vez más por este tiempo. Gracias porque nos das tu palabra, que nos amonesta, que nos inspira y que nos anima. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense allí de pie, hermano. Volvemos luego.